El eco silencioso de la fe perdida. Hola a todos. Hoy quiero compartir algo profundamente personal, algo que, quizás, muchos de ustedes hayan experimentado en silencio. Es una historia sobre la fe, pero no solo la fe en lo divino, sino también esa fe silenciosa, pero vital, que tenemos en nosotros mismos. Y lo más importante, es una historia sobre cómo se puede perder, y cómo, con tiempo y esfuerzo, se puede volver a encontrar. Recuerdo que, desde niño, mi mundo estaba construido sobre cimientos sólidos. Tenía una fe inquebrantable, tanto en el plan mayor que sentía que Dios tenía para mí, como en mi propia capacidad para superar cualquier obstáculo. Era una armadura brillante, una certeza que me hacía sentir invencible. La vida, por supuesto, tenía sus altibajos, pero siempre encontraba consuelo en la oración, en la convicción de que todo pasaría y que había un propósito detrás de cada desafío. Creía firmemente en mi potencial, en la bondad inherente del universo y en la guía divina que, sentía, me acompañaba a cada paso. Pero la vida, como sabe, a veces nos sacude con una fuerza que no podemos anticipar. Para mí, no fue un evento singular, una tragedia monumental que lo cambió todo de la noche a la mañana. Fue más bien una erosión lenta y constante, una serie de golpes pequeños, casi imperceptibles al principio, que fueron carcomiendo mi armadura. Un fracaso profesional inesperado, luego una relación que se desmoronó, dejándome con el corazón en pedazos. Empecé a cuestionar. ¿Dónde estaba esa guía divina que siempre había sentido? ¿Por qué, a pesar de mis esfuerzos y mis oraciones, las cosas parecían ir de mal en peor? Me encontré en un pozo de desesperación. Las mañanas eran una lucha, la motivación se había esfumado. Las decisiones más simples se volvieron abrumadoras porque la confianza en mi juicio se había evaporado. Me miraba al espejo y no reconocía a la persona que solía ser, ese joven optimista, lleno de energía y convicción. Ahora veía a alguien cansado. El mundo exterior seguía girando, pero yo me sentía desconectado, como si estuviera viendo una película en la que yo no era el protagonista. Los amigos intentaban animarme, pero sus palabras sonaban huecas. ¿Cómo explicarles que la raíz de mi tristeza no era solo la acumulación de problemas, sino la pérdida de mis dos pilares fundamentales, la fe en lo trascendente y la fe en mi propio ser? Me sentía aislado, incomprendido, y la vergüenza de mi situación me impedía buscar ayuda de verdad. Sentía que, al perder la fe, había perdido una parte esencial de mi identidad, y no sabía cómo recuperarla. Por alguna razón, en ese instante, sentí una punzada de algo. No era tristeza, ni arrepentimiento, sino una especie de responsabilidad. Agarré la regadera y, casi mecánicamente, la regué. Mientras lo hacía, algo hizo clic en mi interior. No podía controlar el fracaso de mi negocio, ni la ruptura de mi relación, ni la enfermedad. No podía forzar a Dios a responderme de la manera que yo quería. Pero podía, al menos, encargarme de esa pequeña planta. Podía elegir hacer esa pequeña cosa. Ese fue el primer, casi imperceptible, paso en mi camino de regreso. A partir de ahí, empecé con otras cosas pequeñas. Limpié mi apartamento, algo que había estado posponiendo durante semanas. Salí a caminar por el parque, a pesar de que la idea de ver gente me agotaba. No fueron grandes gestos, pero cada uno de ellos era una elección consciente de moverme, de hacer algo, por pequeño que fuera. Cada pequeña acción era un acto de fe. Fe en que, quizás, un día me sentiría mejor. Fe en que, quizás, yo todavía valía la pena el esfuerzo. Empecé a leer. No libros espirituales, sino biografías de personas que habían enfrentado grandes adversidades y habían salido adelante. Me di cuenta de que la resiliencia no era la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. Comencé a ver que la fe en uno mismo no significaba ser infalible, sino aceptar las propias imperfecciones. El camino de regreso a la fe en Dios fue aún más complejo.
Me di cuenta de que mi fe anterior había sido, en cierta medida, una fe condicional. Creía porque las cosas iban relativamente bien, o porque creía entender su plan. Pero ahora, después de la oscuridad, tuve que redefinir lo que la fe significaba para mí. No era una garantía de que la vida sería fácil, ni una especie de pacto donde yo rezaba y él me daba lo que quería. Me di cuenta de que la fe verdadera, para mí, no era una explicación de por qué pasan las cosas malas, sino la capacidad de encontrar luz incluso en la oscuridad más profunda. Empecé a buscar a Dios no en las respuestas que Él me daba, me di cuenta de que la resiliencia no era la ausencia de caídas, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. Comencé a ver que la fe en uno mismo no significaba ser infalible, sino aceptar las propias imperfecciones y aún así creer en el propio valor. Y poco a poco, con cada historia, con cada pequeña acción que lograba completar, la imagen que veía en el espejo comenzó a cambiar, el cansancio seguía ahí, sí, pero también una chispa tenue de determinación. Retomé mis prácticas espirituales, pero esta vez, con una perspectiva diferente. La oración no era una lista de peticiones, sino un momento para simplemente estar, para conectar, para expresar gratitud incluso por las lecciones difíciles. La meditación me ayudó a calmar mi mente y a reconocer que, incluso en el caos, hay una quietud interna. No recuperé la vieja fe, la de la certeza inquebrantable. En su lugar, encontré una fe más madura, más profunda, que no teme a la duda, sino que la abraza como parte del viaje. Hoy, puedo decir que he recuperado mi fe. No es una fe ingenua que cree que todo será perfecto, sino una fe consciente que sabe que la vida es un constante fluir de luz y sombra. He aprendido que la fe en uno mismo no significa no cometer errores, sino tener la valentía de aprender de ellos y seguir adelante. Y la fe en Dios, o en el universo, o en lo que sé. Si te encuentras en un lugar de oscuridad, sintiendo que has perdido la fe, ya sea en ti mismo o en algo más grande, quiero que sepas que no estás solo. Es un viaje duro, y no hay atajos. Pero empieza con pequeños pasos. Rega esa planta, limpia esa habitación, da ese paseo. Permítete sentir, pero también permítete actuar. Busca la belleza en lo simple y la fuerza en tu propia capacidad para elegir un camino diferente. La luz siempre regresa, a veces como un amanecer glorioso, y otras, como la pequeña chispa que enciendes tú mismo en la oscuridad. Y esa chispa, te lo aseguro, es suficiente para empezar a reconstruir. Gracias por escuchar mi historia. Espero que, de alguna manera, te haya resonado y te ofrezca un poco de esperanza. Si estás pasando por algo similar, recuerda, la fe no es algo que se encuentra, es algo que se construye, día a día, elección a elección.